Sí, ya estás grabando. Ya estamos grabando. Bienvenidos, hola, bienvenidos y bienvenidas a todos, amigas, amigos. Gracias, José Hola, Millán, por hola estar Laura. aquí. Bienvenido, muchas gracias por compartir este momento Es un placer. este, con nosotros. La verdad que es un honor para mí tenerte en este espacio, que como te decía, me da nervios la exposición siempre, pero siento que es un tiempo muy importante para que se democratice el conocimiento y, y que llegue la astrología para todos. Así que Por supuesto. hacerla accesible y cercana. Y bueno, y vos sos un gran exponente de esta facilidad, ¿no? De hacernos llegar el conocimiento con amor, con certeza, y un poco haciendo que nuestro discernimiento funcione para entender bloques de energías que suelen ser pesadas, rígidas y que a veces las sentimos como una pared, ¿no? Como escuchándote a ti, las vemos posibles de registrar, de volver conscientes, sí, nos facilitas bastante el camino a muchos. Así que te Sí, agradezco. muchas gracias. Ujú. Bueno, bienvenido. Gracias, Eh, Laura. nos toca hoy un análisis de temas muy acuarianos. Estábamos conversando un poquito recién de esto y Y la verdad que creo que sos el indicado para hablar de este ciclo que va a ser, ¿no? Saturno-Urano cerrando ahora un ciclo, entrando en la cuadratura final, y la conjunción de Júpiter y Saturno en Acuario. Así que por Mm, esos lados iremos hoy. sí, 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 sí. Sí, no, es un tiempo, como dice el refrán chino, o la maldición china, ojalá vivas tiempos interesantes. Y a nosotros nos ha tocado, efectivamente, vivir tiempos muy interesantes. Date cuenta, en el 2020 estamos viviendo esta triple, a veces cuádruple conjunción, alineada con esta larguísima cuadratura de Marte, que va a dinamizar muchísimo pues, Mm, la energía de Capricornio y de Aries. Son energías que juntas crean dinámicas increíbles, porque además son dos signos cardinales los mm, dos, y vamos a empezar ya los próximos días a sentir en nuestras propias carnes esta dinámica de Aries Capricornio, ¿no? Del individuo frente al sistema. Cada vez va a mm. ser más esa polaridad de el sistema contra mí, yo contra el sistema, ¿no? Y Habí- luego pues ya vamos a pasar a la conjunción Júpiter-Saturno, vamos a pasar sin solución de continuidad a la cuadratura Saturno-Urano, o sea que unos años muy, muy interesantes. sí, demasiado movidos, ¿no? Como, y de oportunidad también pienso, porque es un gran tiempo para la conciencia colectiva, para abrirnos a algo más trascendente, ¿no? Conectar con esto acuariano, uraniano, de lo que está más allá de los límites de lo humano, pero pensando en esto de ser una red humana, ¿no? De la conexión con la inteligencia que nos supera, que nos trasciende, ¿no? La inteligencia del cosmos, de la Tierra, como algo de eso. Sí, sí, es que es curioso, ¿no? Porque nuestra cultura es tan antropocéntrica que nos resulta difícil entender que haya otra inteligencia, otra conciencia que no sea la nuestra, individual. Nos resulta muy complicado entender esto, pero bueno, yo como he sido, en mi vida pasada he sido científico y he sido un lector ávido de ciencia ficción. Yo siempre he sido más un científico ficción que un científico. Y recuerdo una obra maestra de un escritor polaco que se llamaba Stanisław Lem, que era un científico también, era un médico, y él escribe una obra que se llama Solaris. Hay una película, hay dos películas, una de Tarkovsky y otra más moderna, que no recuerdo quién la hizo, ¿no? Pero muy buenas las dos, ¿no? Y en esa película lo que plantea es un planeta
sintiente, un planeta inteligente, un planeta consciente, sintiente, inteligente, ¿no? Y me pareció tan bella esa idea, ¿no? Me pareció tan bella que me dije, no puede ser ficción. Esto no puede ser ficción, es demasiado bello para ser ficción. Y de hecho yo, cuando digo esto piensan que estoy loco, pero yo pienso que, por ejemplo, el Sol como tal, igual que la Tierra, Gaia, Gea, es un organismo sintiente a su manera consciente. Lo que pasa es que, claro, la conciencia de Gaia, de la Tierra, no es la misma que la nuestra. No actúa movida como nos moveríamos nosotros por el miedo, el odio, el rencor, la ambición, el deseo y estas cosas, pero eso no significa que no sea una conciencia. Bueno, está movida por otras cosas que nosotros no entendemos y probablemente no entenderemos nunca, ¿no? Y yo pienso que el Sol tiene una conciencia también, de algún modo, que el Sol es un sistema tan enormemente complejo, porque finalmente la conciencia es una cualidad emergente de la complejidad. Y yo pienso que probablemente el Sol tenga también su conciencia, que por supuesto no es como la nuestra, pero yo quiero creer que de algún modo podremos comunicar, no sé cómo. Por supuesto va a ser necesario que realicemos una revolución muy uraniana a nivel de nuestro cerebro, o sea, es decir, de abrirnos a otro tipo de conciencias para poder comunicar con la Madre Tierra, para poder comunicar con el Padre Sol. Y entonces yo creo que estamos viviendo un tiempo muy interesante porque todos estos aspectos con Urano en Tauro, de algún modo están removiendo cosas en nuestra psique colectiva y en nuestra psique personal que yo creo que van en esa línea. Sí, pensaba un montón en Caruti, Eugenio Caruti, el astrólogo argentino, y su planteo del ser relación, ¿no? Y en esto el Sol y la Tierra están en relación también, es como si podemos conectar con esa conciencia de permanente relación y no de cosas separadas que se vinculan, sino que lo que hay es puro vínculo. Efectivamente, lo que hay es complejidad. Lo que hay es complejidad, es lo que los físicos llamamos los sistemas muy alejados del equilibrio, que es toda una rama de la física, los sistemas alejados del equilibrio, que son sistemas complejos y que son lo que se llaman sistemas disipativos. Bueno, ya me estoy metiendo aquí en temas que no son astrología, pero igualmente, fundamentalmente, sí, pero para mí es que la astrología y la física están asociadas, porque yo empecé a estudiar astrología y física al mismo tiempo y a través de la misma persona. Mi profesor de física en el bachillerato era astrólogo también, era físico y era astrólogo. Y fue él el que me introdujo, él me regaló el primer libro que yo tuve, astrología, etcétera, etcétera. Entonces, para mí siempre han ido de alguna manera unidas, ¿no? Mi pasión por la física y mi pasión por la astrología. Por eso yo soy bastante, yo no diría optimista, pero no me da miedo estas cosas que se nos plantean a veces, ¿no? De decir, bueno, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, una de las preguntas que tú me planteas con el sistema de producción y distribución mundial de alimentos, de medicinas, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Pues no lo sé. Francamente, no lo sé. Francamente, no lo sé. Pero sí sé que, por supuesto, va a cambiar. Claro, va a cambiar lo que es la globalización. Va a cambiar radicalmente yo diría, de forma. ¿Por qué? Porque es la cuadratura de cierre de Urano y Saturno. Y en el ciclo Urano-Saturno, voy a hacer estos días próximos, si tengo tiempo, la ponencia que hice en el Congreso Virtual de Colombia, que hice una larguísima ponencia sobre el ciclo Urano-Saturno, la voy a dividir en 2 o 3 vídeos con un poco más de calidad para que podáis verlos, los subiré a YouTube, ¿no? Pero básicamente ahí de lo que hablo es de cada fase del ciclo y cómo la cuadratura de cierre
en la cuadratura de cierre, el planeta más rápido es el que impone su carácter. Es decir, Mira. Saturno, en la cuadratura de cierre, Saturno de algún modo va a imponer su carácter. Es decir, Saturno, y cuando Saturno impone su carácter, ¿qué tenemos? Tenemos barreras, límites, fronteras, compartimentación, rupturas, fisuras, este tipo de cosas. Es lo que nos trae Saturno, separación, todo eso es Saturno. Entonces, con Saturno en cuadratura a Urano va a haber probablemente un fenómeno de relocalización. En vez de deslocalización va a haber un fenómeno de relocalización. Pero las cosas no son nunca lo que pensamos que van a ser. Es decir, no va a ser una relocalización, es decir, el fenómeno inverso de la deslocalización. Va a ser algo muy diferente. Es decir, la deslocalización era que se estaba fabricando producto textil en Italia y todo eso se ha llevado a Marruecos, a la India, Vietnam o China. Bien. Y con todo como con eso, ¿no? Todo ido a estos países al final. Bien, lo que va a suceder ahora no es lo contrario, no es que esas industrias van a volver a Italia, van a volver a Francia, a Estados Unidos, a donde sea, sino que simplemente, probablemente, los mismos chinos, los mismos hindúes, los mismos vietnamitas deslocalicen de vuelta a Europa o de vuelta a América. Claro, y que deslocalicen ¿cómo? Porque, claro, la primera deslocalización sucedió hace muchísimo, sucedió hace casi 30 años, con lo cual hace ya 20 y tantos años. Tecnológicamente se puede ahora relocalizar sin, de hecho, ¿cómo te diría yo? Sin deber realizar enormes inversiones. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy en día ya se pueden imprimir, por ejemplo, los medicamentos cada vez más se imprimen con impresoras 3D, mecanismos, piezas, este tipo de cosas. Es decir, que ya el volver a traer cosas de vuelta a Italia, Francia, Alemania, a Ohio, les va a resultar incluso económicamente interesante muchas veces, porque se van a ahorrar muchos costes logísticos. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver a partir del año que viene, una relocalización, pero que no va a ser el inverso de la deslocalización que sucedió hace 25 años, sino que va a ser una nueva deslocalización de vuelta a los países industriales, a los antiguos países industriales, ¿no? Y aún con la producción de alimentos, ¿eso también? Sí, la producción de alimentos es otra de los temas que toqué yo en aquel curso, ¿no? En aquel seminario. Yo creo que es obvio que, mal que nos pese, somos casi 8.000 millones de personas en el mundo, algo más de 7.000 millones de personas. Gran parte de la superficie fértil del planeta Tierra va a desaparecer en los próximos 15 o 20 años, con lo cual vamos a tener que echar mano de la ingeniería genética. Vamos a tener que echar mano de los organismos modificados genéticamente. Mal que nos pese, no vamos a poder hacer frente a lo que nos viene con la tecnología que tenemos hoy en día. Bueno, sí, con la tecnología que tenemos hoy en día, pero que en gran parte hay un enorme movimiento contrario a utilizar semillas modificadas genéticamente, etcétera, etcétera. Y yo diría, en fin, yo no es que sea un partidario de utilizar organismos modificados genéticamente, pero yo os haría una pequeña observación, y es que el hombre, desde que está en el planeta de la Tierra, está modificando genéticamente todos los organismos. Hemos modificado al lobo para convertirlo en perro, hemos modificado al caballo salvaje para convertirle en caballo de labor, hemos modificado todos los cultivos, no hay ni un solo cultivo que no lo hayamos modificado, mucho antes de aparecer la tecnología genética. De manera que
es algo, yo diría, inevitable, va a ser algo necesario en los años que vienen, porque date cuenta, un país como España, que es un país agrícola, dentro de 20 años será un desierto. España será un desierto dentro de 20 años. Por el cambio climático. Claro, claro, y te lo digo, te estoy hablando desde el centro de España ahora mismo. En mi pueblo, es un pueblo de montaña, cuando yo era pequeño había nieve hasta el mes de mayo. Ahora hace unos 20 años que no nieva. Hace unos 20 años que no nieva en mi pueblo, que no se ve nieve, ni siquiera en las montañas más altas, que están a más de 2000 metros detrás de mi pueblo. Es decir, es obvio, ¿no? Está entrando el mosquito tigre, que es un mosquito tropical, ya está en España, hay casos ya de dengue en España, etcétera, etcétera. Es decir, es imparable, es imparable. Sí, acá en el sur también vimos de eso, pero pensaba un montón, por ejemplo, en lo que pasó en Argentina con la soja, que para poderla introducir genéticamente y ser el gran productor de alimentos de los cerdos de China, hemos arrasado el monte nativo, ¿no? Eh, y, pero que también cuando vos dejas un campo de soja un año tranquilo, vuelve a sanarse la tierra sola, ¿no? Sí. Como, digo, en esto de, capaz, a mí también se me hace esta idea de que va a ser imposible producir sin tecnología, pero cuando veo los resultados de una tierra a la que la dejamos en paz, veo que puedo volver a plantar tomates, ¿no? Entonces, eh, ¿a dónde está el límite? ¿No? Ahí, ¿no? Esta pregunta saturnina. ¿Hasta Bueno, dónde? yo creo que vamos a vivir una realidad dual, una realidad muy dual. Es decir, por una parte, los 10.000 millones de personas que vamos a ser dentro de 15 o 20 años, hay que darles de comer, es obvio. Y para dar de comer a estos 10.000 millones de personas con muchísimas menos tierras fértiles, vamos a tener que recurrir a la tecnología. Pero yo creo que también va a haber, es decir, va a haber la producción masiva de alimentos que va a ser hipertecnológica, y luego va a haber unos nichos, pero que los van a ocupar fundamentalmente élites. Los van a ocupar las élites, que sí, que van a comer los tomates de huerta, los pepinos de huerta, el chanchito, el cerdo criado en una pequeña granja, pero eso van a ser las élites. Eso claramente, porque de hecho no tienes más que ver los precios hoy en día. Sí, claro. Yo hago la compra en mi casa, yo voy a comprar y yo cocino en mi casa, yo sé lo que cuesta una coliflor o un kilo de patatas, ¿no? Si tú te vas a la sección de bio, eco, verde, todo cuesta entre 3 y 10 veces el precio de los productos no bio, no eco, no verde. ¿Te das cuenta? Es decir, que la gente no puede permitirse el comer bio, así de simple. No, la pregunta va a ser si vamos a poder plantar, porque, digo, poder habitar esa tierra y producir localmente también, como, o no, o también esas posibilidades van a estar negadas para el común No, de la gente. yo no pienso, no soy seguidor de teorías de conspiración, de ¿cómo llaman ahora? Del nuevo orden y de todo este tipo de cosas. Sobre todo, Orwelliano. no, sobre todo porque he trabajado durante 28 años para una gran organización multinacional. Es decir, que he vivido esto desde dentro y sé que es imposible este tipo de delirios persecutorios vivido desde los malos, he formado parte de los malos, los conspiradores, no dejan de ser cómicos, porque cuando estás trabajando para los malos, te das cuenta de que es imposible conspirar, es imposible guardar un secreto. Algo como el coronavirus ahora mismo, imagínate que hubiera sido efectivamente producto de unos chinos malísimos en un laboratorio militar y que lo han dejado escapar pues, para fastidiar a Occidente. Mira, esto es imposible guardar un secreto así. Primero, porque en ese secreto intervienen cientos o miles de personas. Y es matemáticamente imposible que miles de personas guarden un secreto tan fuerte. Esto los astrólogos lo sabemos muy bien. Los secretos pesan muchísimo, pesan mucho y uno enseguida tiende a compartirlos
con otro, porque pesan tanto que siempre uno pide ayuda a otro para compartirlo. Es decir, es matemáticamente imposible que haya una conspiración dirigida por unos cuantos cientos de personas que han decidido dominarnos, controlarnos, inyectarnos chips 5G y cosas de estas, ¿no? Simplemente es delirante, ¿no? Pero te quiero decir con esto que claro que sí, que podremos seguir plantando nuestros tomates y nuestros pepinos y todo este tipo de cosas. No te van a poner un comisario político para que no tengas tus propias hortalizas. No lo veo venir. Sí que, por el contrario, y aquí hablamos ya más de astrología, la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario me parece que es un punto, yo diría, es verdaderamente un punto de cambio a nivel mundial importantísimo. Yo creo que es uno de los aspectos más importantes de los últimos 200 años. ¿Por qué? Porque cada vez que Júpiter y Saturno cambian de elemento, es decir, las conjunciones Júpiter-Saturno que tienen ciclos de 200 años, sí, más o menos, 210 años más o menos, cambian cada 200 años de elemento. Los pasados 200 años, desde 1810 hasta ahora, han estado en tierra. Y ahora ya pasan al aire. Entonces, si te das cuenta, con la conjunción, la primera conjunción en tierra, dio paso, de algún modo, a lo que los sociólogos llaman y los politólogos llaman el contrato social. El contrato social, que aquello era una idea de los ilustrados franceses, de Rousseau. Si te das cuenta, toda esta gente vive justo un poco antes de estos años. Es cuando ellos van creando toda la base teórica del contrato social, que parece una cosa muy filosófica, pero es algo absolutamente, yo diría que forma parte de nuestro ADN social, sobre todo en Occidente, que es que hay un contrato entre nosotros, el pueblo, y ellos, la clase gobernante. Hay un contrato, ¿no? Bien, ese contrato, el contrato que tenemos ahora mismo en funcionamiento, claramente ya está haciendo aguas. Es obvio, está en crisis, ¿no? Y probablemente con la entrada de Júpiter y Saturno, es decir, la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario, lo que vivamos es ya la emergencia de un nuevo contrato social. Eso me parece, ahí yo no me gusta hacer predictiva, pero fíjate, en ese punto casi que me comprometería a decir, estoy casi seguro que de aquí a 20 años, durante el próximo ciclo Júpiter-Saturno, lo que la humanidad va a ir elaborando es un nuevo contrato social, que va a empezar a pensarse seriamente ya ahora mismo. Y de hecho, ¿qué me hace decir esto? Bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, pero, por ejemplo, la emergencia de muchos líderes locos. Muchos líderes locos. Líderes psicopáticos, son sociópatas, psicópatas. No doy nombres porque están en mente de todos. Pero hay que buscar muy lejos para encontrar tantos líderes sociópatas funcionando al mismo momento, ¿no? Al mismo tiempo. Esto para mí es, claro, es una indicación también, claro, es la conjunción Plutón, Saturno, Júpiter en Capricornio, de algún modo esa conjunción está promoviendo la emergencia de este tipo de líderes porque son sumamente destructivos, son sumamente divisivos. No tiene más que ver, nuestros países están divididos en dos mitades. Cada uno de nuestros países, Estados Unidos, Argentina, México, Chile, España, Francia, ni te cuento, el Reino Unido todavía más. Es decir, todos los grandes países del mundo y los pequeños hay una línea divisoria brutal, ¿no? Pero luego también hay ideas que estaban en el aire desde hace muchos años, como el de lo que se llama el subsidio de supervivencia o la ayuda vital, o tiene diferentes nombres, pero básicamente es una idea que se empieza a desarrollar en los países del norte de Europa, por la cual
de algún modo se ayudaría a sobrevivir a todo el mundo. Todo el mundo tendría un derecho a tener una asignación económica. Esto fue planteado hace unos años, incluso se ha hecho un test piloto ya en Finlandia, etcétera, etcétera. Y todo esto, cuando se mencionaba, la gente enseguida se levantaba prácticamente en armas y decía comunista, rojo, izquierdoso, eso es una locura, estás fomentando la molicie, los vagos y todo esto, ¿no? Bien. Y curiosamente, ahora con el COVID, empiezan a aprobarse medidas de este tipo. En España, un país que es relativamente pobre, con muy pocos recursos, se han aprobado medidas de este tipo, incluso apoyadas por la derecha. Incluso, es decir, que esta idea está empezando ya a calar profundamente. Y esto es lo que me hace pensar que efectivamente estamos en la víspera de un cambio de mentalidad fundamental que nos va a permitir firmar un nuevo contrato social. Y yo creo que esto es el mensaje fundamental de Júpiter-Saturno en Acuario, el nuevo contrato social. Ahora bien, no todo es de color rosado, no todo es de color rosa. Yo creo que el nuevo contrato social efectivamente va a partir de una situación un poco de pospandemia, muy dura, una situación en la que vamos a tener índices de desempleo entre el 20 y el 30%. En algunas regiones va a llegar al 40%. En España hay regiones enteras que viven del turismo. Yo veo difícil que el turismo se recupere a niveles siquiera parecidos a los que había antes de la pandemia. Es decir, va a haber regiones que tengan que soportar hasta un 35 o 40% de desempleo estructural y estados que tengan que soportar entre un 20 y un 25% de desempleo estructural. ¿Qué hacemos con toda esa gente? ¿Qué hacemos con toda esa gente? No podemos dejarles morir de inanición, no podemos dejar que sus hijos no vayan a la escuela. No podemos dejarles morir de frío en invierno, me parece obvio. Sobre todo porque la nueva economía, partimos de una base, ¿no?, que es errónea, como siempre. Cuando uno piensa sobre las bases del pasado, hay una cosa segura, y es que se va a equivocar, porque el pasado no se repite. Es decir, cuando uno dice, bueno, pero la economía se reactivará y creará empleo. Falso, falso. La economía se reactivará, pero no creará empleo. Hay muchos axiomas económicos que han ido cayendo en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, había un axioma económico que es que cuando la economía crece se consume más energía. Era un axioma, esto se enseñaba en las escuelas de economía. Bueno, ahora mismo hace 20 años que las principales economías europeas, Alemania, el Reino Unido, Holanda, Francia, Bélgica, crecen económicamente disminuyendo su consumo energético. Y lo siguen disminuyendo. Es decir, que los viejos axiomas económicos ya no valen para nada. Y ese axioma de cuando la economía crezca, crecerá el empleo, es otro axioma que se va a ir al carajo. Va a crecer la economía, pero no va a crecer el empleo. ¿Por qué? Pues porque el capital se da cuenta de que es muy arriesgado vincular producción a empleo. ¿Por qué? Porque un operario humano puede enfermar, puede morirse. Un robot, una inteligencia artificial, no. Y como hoy en día la inmensa mayoría de los trabajos en el sector servicios y en el sector manufactura, ya ni te cuento, en la agricultura ni te cuento, son automatizables, son perfectamente automatizables, no se ha hecho por razones de inercia, por razones políticas, pero esto es lo que nos viene ahora, esto es lo que nos viene ya con la nueva conjunción Urano-Saturno. Va a haber crecimiento económico, pero no crecimiento de empleo. Es decir, vamos a tener que asumir un escenario tipo Blade Runner. Si has visto la película en Blade Runner, se ven masas enteras de personas desempleadas que están por la calle pasando el tiempo. Entonces, vamos hacia un escenario Blade Runner. Entonces, muy probablemente... Me quedé pensando en cosas. Pensaba cuando hablabas
esto de no necesitar al humano para el trabajo, pensaba, el patriarcado lo que hace, o sea, parte de sus bases era mujeres no porque se embarazan, ¿no? Ahora es ningún humano porque se enferma, ¿no? En realidad Claro, y otra cosa que asociaba es, o sea, de pasar a explotar la materia, porque el acuerdo social que tenemos es de explotación, ¿no? De explotación de humanos y de la Pachamama, de la madre tierra, ahora pasaremos a explotar mentes, ¿no? Digo, en realidad cambiamos el acuerdo de explotación mental. No, claro, claro, no, totalmente. ¿no? Se me pone la piel de gallina de decírtelo. Bueno, siempre, ¿cómo te diría yo? Debe ser mi ascendente Capricornio. No soy especialmente optimista en cuanto al No. futuro de la humanidad. Entonces, yo pienso que sí, que efectivamente lo que tú has dicho es una manera quizás ultra simplificada de hacia dónde vamos. El acuerdo, el contrato social que era de explotar a la clase obrera y de explotar a la Claro, Pachamama, se va a convertir ahora en ya explotar a la clase obrera no tiene sentido, porque la clase obrera se puede morir, es fungible, es enfermable, sobre todo con el COVID, que se ha demostrado que ataca mucho más cuanto más bajo sea tu poder sí, adquisitivo. Esto ya hay estadísticas. La gente que está muriendo en Estados Unidos no son los WASP, no es el White Anglo-Saxon Protestant, son los hispanos y son los afros los que están muriendo en Estados Unidos, ¿no? Hay un estudio en Suecia que demuestra que los barrios ricos tienen una incidencia del 5% de COVID, de contagiados, portadores y tal, y los barrios pobres del 30%. ¿No? Es decir, que eso de que el COVID nos hace a todos iguales y tal, eso es no. todo una bobada, ¿no? Entonces, lo que te iba diciendo es que efectivamente va a haber un nuevo pacto social, sin duda alguna, pero también el Estado, el gobierno, llámalo como quieras, o los gobiernos, porque va a ser cada vez menos los gobiernos nacionales. Aquí en España ya se ve que realmente quien corta el bacalao, como decimos aquí, es la Comisión Europea. Las grandes decisiones de Mm, fondo se toman en Europa. Aquí te dejan muy poquitas cosas que decidir, ¿no? Bueno, pues todo esto va a suponer una transferencia hacia los niveles más altos de poder y sobre todo una transferencia enorme de poder a nivel individual. Es decir, muchas cosas que antes decidíamos nosotros, por ejemplo, cuántos hijos tenemos, dónde mm, vivimos, todo esto, ahí vamos a ir ya a un futuro Blade Runner también. Un poco como en China. Nos van claro. a decir, muy bien muchachos, tenéis todos un subsidio de supervivencia, nadie va a morir de hambre, nadie va a morir de sed, todos van a tener acceso a la sanidad, a la educación, pero no podéis decidir cuántos hijos tenéis. No podéis decidir dónde vivís tampoco. Habrá mecanismos muy sutiles, por supuesto, no te van a decir, pues no puedes irte a vivir a Montevideo, ¿no? Pero van a crear barreras insalvables para que te vayas a vivir a Montevideo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo que preveo es efectivamente un futuro en el que va a haber una transferencia enorme de poder a las élites, de poder individual. Que eso tiene mucho que ver con Acuario también. Acuario lo que quiere Sí, es que haya una élite pensante que tenga el poder que gobierne para el pueblo, pero quizás sin el pueblo. ¿Eh? qué interesante. Sí, porque pensaba, los Estados-nación siguen referenciando algo más capricorniano. Digo, hay un poder central y seguimos siendo individuos separados, y la red acuariana de lo colectivo es un conjunto de naciones que ya pierden la identidad separada como nación y son un conjunto, como lo estás planteando, ¿no? De una élite. Y es muy Pero interesante eso, sin pueblo. Porque no dónde, tenemos más que ver, Laura, lo que está sucediendo ahora mismo. ¿Quién es el gran distribuidor de bienes hoy en día? Amazon. Amazon. sí, Y con el COVID, Amazon, sabéis que casi que ha duplicado su valor bursátil. ¿Por qué? Pues porque Amazon de repente es el gran distribuidor a nivel mundial. ¿Quién es el gran distribuidor de contenidos? Pues bueno, tienes YouTube, tienes TikTok que ha salido de la nada y se ha convertido en un monstruo en cuestión de semanas. sí, En fin, Zoom,
que es lo que estamos usando tú y yo Sí, ahora lo que mismo. estamos usando ahora. Zoom no existía hace 6 meses. No existía. Todo esto no existía y de repente, oh, no podemos vivir sin Zoom. Mm. Entonces te das cuenta que realmente el poder ya no está en los estados. Sí, van a tener poder para decirnos qué día podemos botar el tacho de la basura y tal, ¿no? Bien, de acuerdo. Pero las grandes decisiones económicas ya no están en los estados. Sí, qué paradoja, bueno, paradoja, el eje, el contrapunto Leo Acuario, o sea, ¿no? Anulo al individuo en verdad ahí, ¿no? O sea, estoy jugando a la polarización de la energía, separando lo Bueno, acuariano de lo leonino en un lugar. bueno, realmente yo creo que van a convivir muy bien lo acuariano y lo leonino, como lo pisciano y lo virginiano han convivido muy bien. Date cuenta que la cultura occidental es pisciana, pero la cultura Sí. oriental es profundamente virginiana. El zen, el budismo, es muy virginiano en el sentido de que yo me integro en el sistema, yo soy parte del sistema. Sí. No hablan, el budismo, el zen, no hablan de Dios, no hablan de redención, no hablan de pecados, no hablan de perdón. Y vemos cómo han coexistido y de hecho hoy en día pues estamos llegando a un sincretismo, ¿no?, entre los dos. Y yo creo que el mundo de lo leonino y lo acuariano van a seguir viviendo juntos muy bien y aprovechándose muy bien el uno del otro, porque si te das cuenta, las grandes empresas de este mundo, de este nuevo mundo acuariano, Amazon, Google, Apple, Zoom, toda esta gente, tienen al frente a una persona, Tesla, una persona con una individualidad muy fuerte. Mm. Es decir, tienes la figura solar, la figura leonina. No son Ahí va. conglomerados con miles de accionistas. Sí, tienen miles de accionistas, pero tienes a Bill Gates, tienes a Steve Jobs, tienes al hombre de Tesla, tienes al Jeff Bezos en Amazon. Es decir, tienes gente muy solar, muy leonina. Y yo Mm. creo que vamos a seguir teniendo emergencias muy potentes de individuos muy solares en el futuro, que son los nuevos héroes. Los héroes de nuestro tiempo ya no son los reyes, los presidentes y tal. Los héroes de nuestro tiempo es Bill Gates, es Jeff Bezos, es este tipo de gente. No es que sean mis Mm. héroes particulares, no están en mi panteón. Si Mm. ves, no tengo fotos de ellos por ahí, ¿eh? Pero son los nuevos héroes. Me haces pensar un montón de cosas de eso, porque seguimos siendo un mundo feudal, porque todos los Ah, demás vamos a existir también, solo que se nos va a negar la posibilidad del ser auténtico, ¿no? Digo, del brillo, de lo propio, del camino sí, de cada sí, uno. No muy, sé, digo, se me armaba esa imagen, ¿no? Igual feudalismo. sí, no, tienes mucha razón y tú sí, en fin, yo que he vivido con políticos toda mi vida, he trabajado casi 40 años con políticos, me doy cuenta perfectamente que lo que llamamos democracia, las democracias occidentales se nos llena la boca, ¿no?, hablando de democracia, son sistemas feudales, Son son sistemas sistemas feudales. feudales. Sí, son sistemas, no tienes más que ver Argentina, España, todo esto, son sistemas feudales con sistemas clientelares políticos donde nadie mueve una ficha, nadie puede obtener ni siquiera un empleo si no Mm. estás metido en una mafia partidista. Hombre, sí, hay empleo que está Tal fuera cual. de las mafias políticas, pero la mayor parte del buen empleo, del empleo fijo, estable, bien remunerado, está controlado por las mafias políticas, ¿eh? Es decir, es un sistema feudal, claro, sí, no hay que engañarse, no estamos, la democracia está bien porque ya no fusilan a la gente en el amanecer, nos obligan a rezar el rosario. Yo he conocido eso, yo he vivido el Claro. fascismo, yo he vivido la dictadura de Franco, ¿eh? Yo tenía 17 años cuando murió, o sea que yo me eduqué en la dictadura, estábamos obligados a rezar por las mañanas, ir a misa, contaban quién iba a misa, quién no iba a misa, por supuesto los homosexuales, lesbianas y todo esto, un tiro en la nuca y fuera. Es lo que había, esto es lo que había. Entonces, esto es mucho mejor lo que estamos viviendo ahora, por supuesto, pero no nos hagamos ilusiones, sigue siendo un sistema feudal.
es más respetuoso con el individuo. Y yo creo que en el futuro vamos un poco a ese sentido. Va a ser respetuoso con el individuo, pero va a seguir siendo un sistema feudal. Va a haber élites, siempre habrá élites. Van a ser élites acuarianas. Ya no serán élites capricornianas o piscianas, ya no serán las élites de quien tiene el Estado o de quien gobierna el movimiento emocional de las masas. Es la era de Piscis, es ¿quién gobernaba? La Iglesia, Claro. las iglesias, porque a través de la influencia en digamos, en la emocionalidad de las masas, la Iglesia gobernaba países. Tú date cuenta que el gran cisma del tiempo moderno, de los tiempos modernos, es el cisma entre protestantes y católicos. Es un cisma religioso. No es ni siquiera político, es religioso. Sí, pensaba que también todo esto va a coincidir en unos años con la entrada de Neptuno en Aries, ¿no? Su cierre de ciclo. O sea, también una nueva manera de vivir la espiritualidad y de la conexión con lo trascendente. O sea, va a compasar también quizás esto acuariano que estamos hablando. También, Este nuevo totalmente, ciclo. totalmente. Sí, Sí, sí. sí, qué fuerte. Y de Urano y este encuentro con Marte que teníamos como Ah, en el éter para charlar alguna cosita, que no sé si es bueno, enero, febrero, no me acuerdo cuándo es la conjunción. sí, bueno, de hecho sí, en enero va a ser muy interesante porque va a suceder casi que sin solución de continuidad. Vamos a tener la gran conjunción Júpiter-Saturno en el grado 0 de Acuario, que estará todavía de alguna manera bajo los auspicios de Plutón, porque estará Plutón ahí en Capricornio, pero todavía en conjunción con la conjunción Júpiter-Saturno, estará ahí Plutón diciendo, todavía estoy controlando yo aquí desde Claro. Capricornio. O sea, que cuidado con lo que hacéis, ¿no? Y al mismo tiempo estarán entrando en cuadratura con Urano-Marte en Tauro. Entonces, claro, esto es explosivo, porque además date cuenta de que esta conjunción Júpiter-Saturno es la primera que se da en un signo de aire. Bueno, hubo una, porque siempre es así, es la penúltima antes del cambio de ciclo, se da en el mismo elemento Sí. en el que se va a dar los próximos 200 años, ¿no? Entonces, y es curioso que la anterior conjunción en aire fue en Libra. Fue en Libra, fue el Libra. Fue en, sí, 60 y fue algo. hace sí, 40 años. Hace 40 años. Sí, fue en el 80, en torno al 80. 80, 79-80, ¿no? Y si te das cuenta, en aquella época, uno de los grandes logros fue los tratados SALT, los tratados de Ajá. limitación de armas nucleares estratégicas. Es decir, que es muy libriano, ¿no? Fue cuando los rusos, los americanos dijeron, bueno, esto es una locura, mejor si nos sentamos y hablamos y tal, ¿no? Muy libriano, te das cuenta que aquella conjunción realmente creó una dinámica de 20 años de bajar la temperatura bélica, reducir el arsenal nuclear, todo este tipo de cosas, ¿no? Nos damos cuenta ya de cómo esa conjunción, un signo de aire, puede cambiar radicalmente las cosas. Porque ahora en Acuario, de repente de algún modo, lo que el ethos social colectivo va a asumir es que somos una comunidad. Y que ya si un cerdo se constipa en China, pues probablemente, a lo mejor, millones de personas mueren después en Estados Unidos. El famoso efecto El mariposa. efecto Es decir, mariposa. claro, vamos a empezar a ser y eso es muy acuariano, vamos a empezar a ser muy conscientes de que ya no podemos empezar a acusar a fulano, a mengano, tal, que estamos todos en el mismo barco y que tenemos que buscar soluciones globales. Y eso va a ser muy positivo. Eso va a ser muy positivo. Ahora bien, lo que te iba diciendo, ¿no? Cuando esa conjunción se produce, está en cuadratura con Urano, es decir, con su regente, en cuadratura Claro. con su regente y en cuadratura con Marte en Tauro. Es decir, que de algún modo, y una cuadratura, ¿qué significa? Significa la necesidad de acomodarse al otro.
de crear un espacio donde los dos podamos ser. Porque en principio en la cuadratura hay una especie de enrocarse, de decir, yo no me muevo si tú no te mueves. Es la semilla del conflicto, muchas veces la cuadratura. Entonces, ahí realmente va a haber que trabajar de algún modo para conseguir que ese Urano, y sobre todo con Marte, conjunto a Urano, que ahí van a ser unas semanas de un enorme dinamismo. Bueno, lo vamos a ver a nivel físico, pues a nivel de terremotos, tempestades, huracanes, bueno, explosiones como la que ha sucedido ahora en Beirut. Fíjate, Sí, ahí se ha visto Urano en todo su poder, ¿no? todo Y su claro, poder claro, brutal. efectivamente, Urano es la chispa, de repente, y Urano-Marte ya no te tengo que hacer un dibujo, ¿no? Entonces ahí va a ser un momento sumamente explosivo. Yo imagino que Urano-Marte van a contribuir a ese debate, al debate que va a iniciar Júpiter y Saturno a nivel social, de decir, bueno chicos, estamos todos en el mismo barco, no podemos empezar a apuntar el dedo a uno, al otro, sino que tenemos que empezar a buscar soluciones globales y... pero al mismo tiempo Urano y Marte van a estar diciendo sí, y tenemos que de una vez por todas empezar a trabajar el tema de cómo usamos los recursos naturales o cómo usamos los recursos en general. Y esto Vos va a decías, ser... creo, Dime. no, que asocié, me parece que, no me acuerdo en qué video, pero hablabas del cambio antes era el petróleo y vamos a pasar a otra matriz energética también, ¿no? Como al Claro, agua, al coltrán, traías como otra matriz que también es Urano, ¿no? claro, porque la matriz energética del petróleo es muy plutoniana. Es muy de lo que está enterrado, es plutoniano, ¿no? Mientras que la matriz energética de Urano es mucho más aérea. Es decir, Urano nos va a Claro. decir, bueno, usad la energía del sol, la energía eólica, en fin, todo este tipo de cosas, las energías alternativas. Yo ahí es donde pienso que sí, el coltán, pero bueno, hoy en día sí, el coltán es fundamental porque todas las baterías son de litio, de ion de litio y tal, pero es cuestión de tiempo el que pasemos a otras tecnologías que no requieren de litio, que se basan, bueno, ya varias tecnologías, las de grafeno, de aluminio, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es el mundo con el que nos vamos a encontrar en Navidades de este año. En Navidades de este año. Y va a haber, y yo creo que, por ejemplo, la Unión Europea está empezando ya a funcionar bastante bien en ese sentido. Se han dado cuenta de que hay que poner el dinero en las energías renovables, que tenemos que ir hacia una nueva economía y es una economía renovable. Es obvio. Ahora bien, por supuesto, todo eso tenemos que darnos cuenta de una cosa, eso va a hacer que estemos mucho más unidos en red, muchísimo más unidos en red. ¿Por qué? Porque las energías alternativas son muy poco dadas a grandes centralizaciones, por razones obvias. Claro. Porque tú tienes aquí un parque eólico, aquí tienes un parque solar, son energías que funcionan muy en red. Y entonces esto va a hacer que cada vez funcionemos más en red, que no dependamos todos de Arabia Saudita o de Rusia para el gas o lo que sea, sino que empecemos a ser todos más codependientes unos de otros, a nivel energético, a nivel información, etcétera, etcétera. Se me vuelve a venir la imagen de la relación. De la relación. De que somos relación, con lo que empezamos conversando. Bueno, como si se volviera real en claro. ¿no? Como se materializa esta verdad de que somos vínculos, que no hay partes separadas. Es obvio, es obvio. Lo que yo no sé es por qué es tan difícil hacer penetrar esta idea, ¿no? Bueno, eso también. Es absolutamente obvio, ¿no? Además, fíjate lo que estamos haciendo tú y yo. Somos dos personas que no se conocían hasta, Sí.
mañana, tarde, ¿no? Y aquí estamos hablando para probablemente miles de personas. Es decir, todo es vínculo, todo es vínculo, Sí. por supuesto. Yo estoy convencido de que en los próximos años va a haber una increíble revolución en la manera en que concebimos nuestra conciencia. Yo pienso que va a haber una revolución, ¿por qué? Porque si no la hay, vamos a desaparecer como especie. Así de simple. Y yo creo que en esa disyuntiva vamos a tener cada vez más claro de que o evolucionamos o desaparecemos como especie. Y a veces, claro, eso puede ser una motivación extraordinaria para empezar a evolucionar, ¿no? Pero ya os digo, no os hagáis ideas muy New Age de que vamos a ser una sociedad más democrática, más tal, más cual. No, realmente el poder está subiendo, ya no, el poder no está en los estados, no está en los gobiernos, no está en la Casa Rosada, en la Casa Blanca, el poder está en las grandes empresas. Quienes tienen la sartén por el mango es Google, es Apple, es Microsoft, es Amazon. Esta es la gente que tiene realmente la sartén por el mango. Y todas las nuevas empresas que vayan emergiendo, ¿no? De energía, de distribución de energía y este tipo de cosas, ¿no? Y veremos también lo que tú has dicho antes muy acertadamente, que lo que van a poseer es nuestras mentes, por supuesto. Fíjate, YouTube, el modelo de negocios, el modelo de negocio de YouTube, ¿qué hace? Utiliza el capital intelectual de miles de youtubers como nosotros para hacer cientos de miles de millones de beneficio. Porque nosotros generamos tráfico, al generar tráfico generamos publicidad, que es lo que YouTube quiere. Generar tráfico para generar publicidad, punto. Y estamos trabajando miles de youtubers de forma gratuita. Sí, te dicen, no, puedes monetizar tu canal y tal, pero al final no voy a molestar a mi audiencia metiéndoles un anuncio cada 10 segundos que se pierde totalmente el interés de lo que estoy contando, ¿no? Pero te das cuenta, es decir, YouTube es una granja de intelectos. Sí. En vez de tener una granja de pollos o de cerdos, pues tiene una granja de intelectos que trabajan encima gratis. No tiene que limpiarnos, no tiene que alimentarnos, les salimos totalmente gratis. Y yo creo que este es el modelo de negocio del futuro. Es un modelo que funciona también que lo va a copiar todo el mundo. Es muy interesante esto que traes. Como, sí, Claro, sí. claro. Wow. Sí, en que también está como la oportunidad, porque como bien traes, gracias a la red, estamos estableciendo nuevas conexiones y pudiendo pensar nuevas cosas, porque digo, de esta conversación, pero de muchos de tus videos y de otros tantos que tenemos la suerte de compartir, uno vuelve a reflexionar y se piensa desde otro lado y amplías tu mirada, o sea, hay una oportunidad, ¿no? Pero al mismo tiempo te estás dejando preso de... Hay siempre un precio, a pagar. Hay siempre un precio a pagar. Con la era de Piscis se incorpora el concepto de perdón, de compasión, y eso está muy bien. Eso está muy bien. El que exista la compasión, el que exista el refugio de guerra, que exista el concepto de prisionero, todo este tipo de cosas son conceptos que el cristianismo va introduciendo. El mundo era un lugar, yo diría, cuidado, yo no soy católico, ni cristiano, ni nada de todo eso, pero hay que reconocer que el cristianismo contribuye a una cierta humanización. Claro, luego hay un precio que pagar. Tenías que ir a misa, tenías que confesarte, tenías que odiar a los judíos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bien, con la era de Acuario va a suceder algo parecido. Nos va a dar mucho, va a fomentar el humanismo, va a fomentar el intercambio, va a fomentar la inteligencia global, va a fomentar eso, que la gente hablemos, discutamos, intercambiemos ideas, que nuevas ideas empiecen a abrirse camino, empiecen de alguna manera a fertilizar las mentes de la gente, que empezamos a sentirnos parte de un colectivo, de una comunidad. Fantástico, todo esto es fantástico, pero vamos a tener que pagar también un precio.
De hecho, ya te digo, o sea, ahora como youtuber, pues pagas un precio, estás en una granja de youtubers. No te das cuenta, ¿no? Porque ahora mismo nosotros salimos y nos vamos a dar una vuelta por ahí, no estás en una granja. Pero sí estás en una granja porque dices, ah, tengo que hacer otro vídeo, tengo que hacer otro tal, Claro, tengo que hacer otro cual. ¿Te das cuenta? sentís que tenés que ir a empollar otra vez, como hacemos con, con las granjas Exactamente. de Es producción de mucho más comida. sutil, es Es mucho mucho más más sutil. sutil. Mucho más sutil porque no eres un chanchito ahí en una jaula revolviéndote en tus propios excrementos, no, no, estás viviendo una vida buena, pero estás en una jaula, estás en una granja. ¿Eh? Sí, Entonces, la dependencia está establecida igual, ¿no? Esto, ¿no? Que no tenés que ir a claro, misa, pero tenés que abrir el YouTube para ver los comentarios y hacer otro vídeo, tener Facebook o bueno, ¿no? Todo la parafernalia que viene con esto. exactamente, es mucho más sutil, es mucho más mental, pero es Mm, muchísimo más poderoso. ¿Eh? sí, y difícil de ver, digo, ¿no? Porque Claro, eh, se claro, te mete en tu casa, ¿no? Vivo con una adolescente, amorosa hija del corazón, y ellos viven con el celular realmente todo el tiempo, ¿no? Duermen con el celular abajo de la almohada, por poco. Y sí. ¿dónde está el espacio privado y el espacio público? ¿No? También vamos a perder algo de esto, ¿no? También, o estamos Ah, no, negociándolo no, eso desaparece totalmente. muy O sea, tú fuerte. date cuenta que nuestras relaciones íntimas con tus amigos, parejas, amantes, novios, familia, etcétera, las haces por WhatsApp. Las haces por WhatsApp, por Skype, etcétera. Y WhatsApp sabe lo que estás hablando. Incluso, bueno, todos estos escándalos famosos que ha habido, han pirateado la cuenta de WhatsApp de Jeff Bezos, así le pillaron su aventura Claro. extramatrimonial y todo esto. ¿Te das cuenta, no? Es decir, que ya no hay vida privada, por supuesto que No, no. también gracias a eso, acá, por ejemplo, en Uruguay sale a la luz una red de trata y de abuso sexual de menores, también gracias a la herramienta, porque queda todo registrado, ¿no? O sea, está Claro. el doble juego, está No, en por nuestra eso te capacidad, digo ¿no? De discernir. que preguntarse si lo que viene, la era de Acuario, el ciclo Urano-Saturno es bueno o es malo, hay mucho de bueno y hay mucho de malo, como siempre. ¿Nos va a liberar esto de las élites? No, por supuesto que no. Van a ser otras élites. Van a ser élites quizás más racionales, más compasivas. No van a organizar hogueras de brujas en las Mm, plazas del pueblo, no van a fusilar a sus enemigos políticos y cosas de estas, pero te van a excluir o te van a excluir, te vas a autoexcluir tú mismo. Va a haber nuevas capas de la población que van a vivir fuera de muchos de los servicios y muchos yo diría, de los beneficios de la sociedad acuariana. mm, Se van a autoexcluir y además va a ser muy sutil, no va a haber leyes que digan tú dentro y tú fuera. Va a ser mucho más sutil que todo eso. exacto. Por eso es Capricornio, ¿no? Capricornio dice tú dentro, tú fuera, ¿no? Pero Acuario supera todo eso. ¿Mm? Entonces, Mm, es bueno, es malo. Yo pienso que no hay que tener miedo. Yo pienso que hay que ser un oportunista. El hombre es un animal oportunista. Hay una angustia existencial fundamental en el ser humano que nos acompaña siempre a lo largo de la historia, que viene derivada del hecho de saber que no somos la cima de la pirámide trófica. Es decir, que no somos el depredador número uno. El hombre empieza a mm, evolucionar como digamos, como un animal que tenía depredadores. Nos comían los lobos, nos comían los osos, nos comían los leones. No éramos el número uno en la pirámide trófica. Y nuestra inteligencia nos ha permitido ser muy oportunistas, convertirnos en animales tecnológicos y ser los reyes del mundo, pero todavía muy profundamente tenemos esta angustia de no estoy en la pirámide, puede venir alguien y comerme. Y todos mm. estas fobias, estos miedos, estas angustias del futuro cibernético, ¿no? Que tú me comentabas que mucha gente tiene,
Sí, proyectamos este viejo miedo que está en nuestro cerebro reptiliano, que está en nuestra hipófisis, ¿no? Este viejo miedo que venga el monstruo y nos coma, porque era un miedo que era muy real, porque hasta hace no muchos años podía venir un oso y comernos, o una manada de lobos, ¿no? Ahora lo proyectamos pues, sobre los cyborgs, sobre, qué sé yo, ¿no? Sobre los nuevos entes cibernéticos, ¿no? Pero ya te digo, es una proyección psicológica, no tiene mayor realidad. Por supuesto que va a haber cyborgs, por supuesto, es obvio. Ya lo estamos viendo con todas estas técnicas que hay ahora mismo de clonación. La gente rica, la gente que tenga dinero, pues de repente dice, uy, qué mal tengo el hígado, es que he abusado mucho del whisky de Malta toda mi vida y ahora necesito un nuevo hígado. Pues van a poder crecerse un nuevo hígado y ponerse un hígadito nuevo, totalmente compatible. Y luego pues los ojos, luego esto, luego lo otro, y vivir. Sí, podrán vivir 140, 150 años, por supuesto, y la gente que no tenga esos medios pues vivirá menos años. Claro, es obvio. Y iremos incorporando cada vez más tecnología a nuestros cuerpos, los famosos wearables. Pero vamos, no tienes que ir a los wearables, ya tienes, fíjate tú con tus auriculares, tal, estamos ya metiendo tecnología dentro de nuestro cuerpo. Entonces ya hay los pilotos, por ejemplo, de los cazas del ejército, ya llevan pantallas en sus propios cascos, o sea que ya de alguna manera están ya formando parte, son uno con la máquina, son uno con el avión, ¿no? Entonces todo esto lo vamos a ver, por supuesto, y lo estamos viendo ya. Hoy en día no salimos de casa sin mirar en Google si va a ser bueno, si va a ser malo. Si vamos a hablar con alguien que no conocemos, ¿qué hacemos? Lo googleamos. En inglés dicen Google him. O si no conoces a alguien, googlealo y así ya sabes, ¿no? Y si no estás en Google, no existes. No existes. No existes. Por eso te decía que vamos a crear nuevas castas, claro. Va a haber la gente que esté en Google, que esté aquí, que esté allá, y la gente que no esté, no existe de algún modo. Es el nuevo proletariado, la nueva clase obrera. Sí, bueno, estamos medio que en hora de lo que habíamos pautado. Sí, sí. Pero sí, 5 minutos más. Estoy 5 minutos más. muy contenta escuchándote, igualmente. No, pero la gente dice que soy muy pesimista, que soy muy negro, que soy... No, yo veo todo eso con optimismo. No, yo pienso... es claridad también, o sea, es poder ver claramente dónde estamos, no somos corderos, ovejitas buenas. Sí, yo veo cosas muy positivas. Yo que he vivido en el tercer mundo y que he vivido en España, que no estaba tan lejos del tercer mundo hasta hace poco, y que ves niños que pasan hambre, familias que no pueden llevar a sus niños o a sus adultos, a sus viejitos al hospital porque no tienen medios. Todo esto es terrible, Y yo creo que en la era de Acuario vamos a darnos cuenta de esto, de que todo el mundo tiene que tener una serie de servicios mínimos, una serie de medios mínimos, que no podemos esperar que la mano oscura del capital, la mano oscura del mercado lo arregle todo, porque ya sabemos que no lo arregla todo la mano oscura del mercado, ¿no? Por supuesto, vamos a superar este viejo debate entre izquierda, derecha, socialismo y capitalismo, porque yo creo que, de hecho, los grandes adalides del socialismo en el futuro van a ser las grandes empresas. Porque ellos son los primeros en darse cuenta de que lo último que quieren es una sociedad desestabilizada, desestructurada, con gente dispuesta a hacer lo que sea porque se está muriendo de hambre o porque está enferma y nadie le da una solución. Esto es lo último que quieren. Entonces yo pienso que todos estos viejos parámetros del pasado van a desaparecer. Ahora, claro, va a haber una transferencia enorme de poder hacia ese metasistema. Va a haber una enorme transferencia de poder. Porque hoy en día ya, por ejemplo, yo lo veo aquí en España, con la COVID cerraron muchas tiendas
claro, claro. seguíamos necesitando comprar lápices, Mm, papel, esto, aquello, pero las tiendas estaban cerradas. ¿Qué haces? Lo compras en Amazon. Te das cuenta que en Amazon lo puedes comprar y te lo traen a la puerta de casa por el mismo precio que en la tienda. Es mm. decir, segmentos enteros del mercado van a desaparecer, van a desaparecer. Sí, Entonces, estas empresas van a acabar dominando, Amazon va a acabar dominando una parte importantísima del comercio mundial y sí, va a tener la capacidad de influir en las decisiones políticas directamente. sí, esto es así, como lo decís, es la pintura exacta, lo veo exacto, pero también veo que la posibilidad de Acuario, de la convivencia de los múltiples mundos posibles, cuando, ¿no? Digo, también cuando lo enseñamos Acuario decimos este otro lado, bueno, también están los múltiples mundos posibles, también uno Sí, podría generar su propio papel o conectar con el vecino que sabe hacer X cosa que yo todavía no la sé hacer, pero él sí. Nosotros acá en Uruguay eh, jugamos con la idea de que no creemos en la obsolescencia programada, ¿no? Porque rearreglamos las cosas una y otra vez en vez de comprar nuevas. Entonces, quizás también puedan convivir esos mundos de ¿no? creaciones pequeñas en red No, comunitaria, y ¿no? van a convivir, van a convivir. El tema de la obsolescencia programada, ahora que me lo comentas, yo el otro día mi impresora decidió dejar de funcionar porque el fabricante la había programado para que deje de funcionar y yo miré en YouTube y vi un tutorial donde me explicaron, sí, sí, donde me En explicaron YouTube. sí, en YouTube cómo cambiar el chip, cambié el chip y tengo la impresora nueva de nuevo. Es decir, Claro. que la era de Acuario abre muchísimas oportunidades, muchísimas, pero también se va a llevar por delante a muchísimos sectores. Y hay Sí. mucha gente que no sabe cómo reinventarse. Y ese es el Mm, peligro. Toda esta mm. gente que yo veo aquí en España, que ha trabajado para el sector del turismo toda su vida, ahora les dices, no, reinvéntate, pero dice, pero ¿en qué? Si yo Mm, no sé hacer otra cosa. Es muy difícil cuando uno tiene 50, 60 años reinventarse y cuando uno tiene una preparación muy centrada en una sola cosa, es muy difícil reinventarse. Es muy fácil para mí, que hablo varios idiomas, que tengo varias formaciones y tal, claro que me puedo reinventar, pero yo no, ¿entiendes? O sea, yo veo la gente alrededor mío no tiene la capacidad de reinventarse que yo puedo tener. mm. Y esa gente no podemos olvidarnos de ellos, son seres humanos igual que nosotros. No podemos ser elitistas. Yo creo que la élite tiene que dejar de ser elitista, tiene que darse cuenta Sí. de que si quiere seguir siendo élite, tiene que ocuparse de la gente genuinamente. Sí, el chispazo creativo es compartido, ¿no? Porque digo, si tú te puedes reinventar, en realidad es que cualquier humano se puede reinventar. O sea, que uno pueda hacerlo quiere decir que todos podemos, ¿no? También. Cada Entonces, uno, a su cada uno en forma, pero. su, cada uno en su medida, cada uno en su medida, porque ahora estoy pensando, por ejemplo, lo que te he dicho antes, ¿no? Este universo dual en el que Mm, tendremos la inmensa mayoría de la gente vivirá nutrida por las grandes corporaciones, como ya es el caso hoy en día, sí. pero luego pues yo vivo en un pueblecito de montaña y una pareja joven que acaba de instalarse aquí, que lleva el bar y tal, pues ha puesto un gallinero. Mm, Así, un gallinero para tener gallinas y para tener huevos. Porque claro. claro, la tienda más próxima que tenemos está a 15 kilómetros, casi que media hora de camino. Entonces, pues si muchas veces lo que necesitas es un par de huevos para hacer el desayuno, te quiero decir que empieza ya a verse, sobre todo la generación millennial, que están empezando efectivamente a decir, bueno, hay otra manera de hacer las cosas. Yo creo que vamos a vivir una realidad dual donde habrá gente que efectivamente vaya al campo y que gracias a Internet, fíjate, yo estoy en un lugar absolutamente aislado, donde yo vivo, antes las mujeres morían de parto porque no podía venir al médico. Mm. Esto te estoy hablando de no hace tanto tiempo, yo era No, no hace pequeño tanto. cuando Mm, aquello sucedía. Entonces, un momento en que estoy hablando con alguien en Uruguay, te das cuenta, desde el mismo pueblo. Entonces, quiere decir que
hay una nueva economía que surge, que la puedes combinar con cosas de la antigua economía. Pues aquí todo el mundo tiene su huertecito, tiene sus patatas, tiene sus zanahorias, ahora vamos a empezar con los conejos, las gallinas y todo esto. Y al mismo tiempo estaremos de alguna manera vendiendo al mercado global. O sea que no es incompatible, no es incompatible. Pero la gente que viva, por ejemplo, en grandes ciudades, pues ahí ya va a ser totalmente masificado, claro. Sí, creo que el COVID lo mostró claro, ahora la ineficiencia de las ciudades. Efectivamente, no, pero eso es un punto muy interesante, porque la ciudad es algo capricorniano, es increíblemente capricorniano, porque es estructurado, es ladrillo, cemento, es jerarquizado, ¿no? El que vive en el 10º tiene más dinero que el que vive en el primero, todo esto, ¿no? Entonces, las calles, los semáforos, muy capricorniano, ¿no? Y nos damos cuenta cómo el paradigma capricorniano nos ha fregado completamente con el COVID. La gente, yo lo veo aquí en mi pueblito, que ha venido mucha gente de la ciudad porque aquí se escapan del COVID, aquí saben que no nos van a recluir, aunque nos recluyan, aquí no va a venir la policía para ver si estamos recluidos o no estamos recluidos. Claro, sí, acá nos pasa parecido donde vivo. Claro, Claro. ¿no? La calidad de vida está en sitios pequeños ahora mismo. Qué increíble que ya lo sabíamos esto, porque, bueno, yo vengo del ambientalismo, ¿no? En mi vida pasada. Y es algo que se dice desde la década del 70, ¿no? Que la vida en las ciudades es incompatible con la vida misma. Y sin embargo, la hemos reproducido incansablemente. Bueno, fue necesaria en un momento. Hoy en día, con las redes de comunicaciones, las redes de control, ya no es necesario. Se ha demostrado. Las grandes empresas han seguido funcionando. Amazon, YouTube, Facebook, y todas estas grandes empresas del demonio han seguido funcionando con todos sus empleados en casa. Sí, y desde el principio están descentralizadas, ¿no? Porque no hay un edificio solamente, cada uno hasta trabaja en su casa virtualmente, ¿no? Sí, Esto también. sí. Muy bien, Laura. Ay, la vida que nos placer. viene. Gracias, José, por tanta generosidad de tu tiempo, tu conocimiento, todo ahí. Muchas gracias, un placer De enorme. nada. Venga, un abrazo a todos y a todas. Un abrazo Venga, hasta la enorme. vista. Muchas gracias. Adiós. Hasta la vista.